Queridos oyentes, bienvenidos a La Voz del Yogi con José Antonio. Anoche pensé que quizá la claridad no es más que otra forma de engaño. No lo resolví, pero sentí que todo encajaba y al mismo tiempo que nada tenía sentido. Esto no es precisamente frustrante, más bien es inquietante. Es inquietante porque entre la inteligencia y la conciencia hay un abismo silencioso. Y hoy, sin demasiadas garantías, vamos a asomarnos. No voy a describir el mundo. Ya la pura intención obligaría a revelar sus costuras. Sé muy bien que el oyente espiritual como tú busca respuestas, pero para que lleguen es necesario desordenar un poco como para que algo significante aparezca. Nuestro punto de partida hoy es paradójico, porque habla de contrastes. Nada en el mundo racional en el que vivimos se revela sin su opuesto. La dulzura no existe sin lo que la tensiona. Del mismo modo, todo lo que parece ser la realidad es descendencia de una intensidad previa, causa y efecto. La comprensión no avanza por acumulación, sino por combustión. Lo que queda tras el ardor es la huella, la experiencia, la memoria. ¿Sabes? Lo esencial no puede estar en un solo lugar. Es como si necesitara del movimiento, del contrapunto. No hay jerarquías absolutas, solo posiciones relativas. El conocimiento espiritual madura cuando comprende que juzgar al otro es, en realidad, ubicarse a uno mismo. Y en ese mismo gesto aparece la tensión entre los polos sociales, es decir, el entorno, y los polos mentales, es decir, la individualidad. Por una razón u otra, tratamos de evitar ese espejo personal y extrapolamos las debilidades a los demás. Quiero confiar que solo la verdad tiene el poder de apaciguar la conciencia. Todo lo demás distrae, adormece o complica. La conciencia, ese juez silencioso, no negocia. Se calma únicamente cuando se alinea con lo que es, con la realidad, no con lo que conviene. Eso es grandeza y a la vez madurez mental. La grandeza es comparativa, sin referentes. Cualquier mediocridad se corona a sí misma y en lo pequeño puede habitar lo terrible. Recuerdo el sabio que decía, en la oscuridad el piojo es peor que un tigre. Cuando no vemos, lo mínimo se vuelve monstruoso. Con otras palabras más claras, la ignorancia agranda lo insignificante. Y, tal como la ley de la causa y el efecto, semejante ignorancia es la fuente de los venenos mentales. Sin embargo, cuando el yo, el verdadero ser, no el ego inflado, sino la conciencia despierta, ocupa su lugar, desaparecen los intermediarios, los miedos proyectados, las figuras externas que organizaban la vida. Es un llamado a la soberanía interior.
Creo que necesitamos otros métodos para adquirir conocimiento. Lo que necesitamos es la percepción directa. En el yoga, el término prati aksha se refiere a la percepción inmediata y directa de un objeto o una realidad a través de la experiencia sensorial, sin la mediación del razonamiento intelectual, la inferencia o la interpretación. Se considera uno de los principales medios válidos de conocimiento, tal llamado pramana, junto con la inferencia anumana y el testimonio agama. No necesitas ideas, necesitas hechos. Lo que percibes y conoces de manera directa, eso es un hecho. La práctica, sin duda, ayudará, pero hay que practicar para lograr el nivel de percepción descrito. El conocimiento, la inferencia y el testimonio. En la práctica, lo importante no son las posiciones, sino el impulso, la energía que te conduce de una posición a otra. Uno tiene que observar esto en sí mismo. Notarás que algo se está transformando cuando lo que antes pesaba, la responsabilidad, la verdad, la propia vida, se vuelve ligero cuando se asume. Y también notarás que el peso mayor es la resistencia. Hay que subrayar que la inteligencia sin conciencia se vuelve artificio, justificación, laberinto. ¿Y cómo sería una felicidad ignorante? Me preguntaron en clase hace poco. Esa pregunta me dejó algo pensativo. ¿Cómo sería una felicidad ignorante? Con otras palabras, ¿es preferible saber y sufrir o ignorar y vivir en paz? Hmm. Le devolvía la pregunta con las palabras, ¿y tú desearías que Dios te acompañara al infierno o preferirías que el diablo te acompañara al cielo? La luz está, pero no todos la perciben. Ten en cuenta que las fuerzas del mundo se equilibran. El fuego calienta el agua, pero el agua apaga el fuego. Nada es absoluto. Todo poder encuentra su límite. ¿Dónde queda entonces lo espiritual en medio de este realismo? Pues precisamente ahí, sin ir más lejos, en no escapar de la contradicción. Es comprender que la verdad a menudo no es cómoda, que se expresa tanto en la paradoja como en la ironía. Así es la vida. Estoy lejos de querer propagar una moral, pero sí proponer una chispa de lucidez. Y esa lucidez, incómoda, a veces áspera, es una forma de compasión, la que no adorna el mundo, pero permite habitarlo sin engaños. Los engaños crean conflictos a corto, a medio y a largo plazo. Si se toma esto en serio, reorganiza por completo la relación que tenemos con nuestros propios conflictos. Ningún problema está aislado. Cada uno es una puerta que da al mismo lugar. No hablamos aquí de problemas técnicos ni prácticos, sino de esa trama más sutil que llamamos lo psicológico. El miedo, apego, la contradicción, insatisfacción. El trasfondo es que el problema no vive en el hecho en sí,
sino en el tiempo que le concedemos. Un problema persiste porque no ha sido visto del todo y al no ser visto completamente se prolonga, se deforma, echa raíces. Solemos abordar los conflictos de manera fragmentaria. Los analizamos, los posponemos, los rodeamos con explicaciones y justificaciones, pero rara vez los enfrentamos en su totalidad, en el instante mismo en que emergen. Ver un problema integralmente no es entenderlo intelectualmente, sino percibir su estructura viva, cómo nace, qué lo alimenta, qué reacción despierta, qué memoria lo sostiene. Es un acto de atención completa, no de pensamiento parcial. Decimos, lo resolveré, ya lo veré, necesito pensarlo. En ese intervalo el problema se instala. Incluso unos minutos bastan para que deje una huella. Esa huella no es inocente. Esa huella distorsiona la mente, condiciona la próxima percepción, filtra la siguiente experiencia. Así, lo que era un hecho puntual se convierte en un patrón. La pregunta que emerge entonces ¿es posible ver un problema y terminar con él de inmediato sin arrastrarlo? No reprimirlo, no justificarlo, no analizarlo hasta agotarlo, sino verlo con tal claridad que no deje residuos. Resolverlo no en el tiempo precisamente, sino en la comprensión, porque lo que arrastramos, los recuerdos, las conclusiones, las ideas sobre lo vivido, no son meros archivos, son esas estructuras mentales y emocionales que llevamos a cada encuentro con la vida. Y cuando esas ideas tocan lo vivo, lo inmediato, lo real, se produce una fricción. De ahí nace la contradicción. La vida es dinámica, abierta, imprevisible, espontánea. Nuestras ideas son fijas, acumuladas, cerradas. El choque es inevitable, ¿no te parece? Las enseñanzas yógicas apuntan a una forma de vivir sin ese arrastre. No sin memoria funcional, por supuesto. La necesitamos para lo práctico, sino más bien sin la carga psicológica que convierte cada experiencia en una continuación del pasado. La vida dice, es algo absolutamente real, no es una teoría, no es una construcción mental, es lo que está ocurriendo ahora, sin mediación. Entonces el problema no está allí fuera, ni siquiera en el hecho que lo desencadena, sino en la interferencia entre lo que ocurre y lo que crees que ocurre, entre lo vivo y lo recordado. Y esa interferencia solo puede terminar cuando hay una observación sin demora, sin elección, sin distorsión, la percepción directa. ¿Te acuerdas? Luego volveremos a ella. Resolver un problema completamente es un acto de claridad. Y en esa claridad no queda rastro. No hay continuidad del conflicto porque no hay acumulación que lo sostenga. En ese sentido, comprender un solo problema hasta el fondo es comprenderlos todos, porque todos nacen del mismo movimiento. El tiempo, la memoria, la idea interfiriendo con la vida, con la realidad. Vivir así no significa no tener desafíos, ni mucho menos, sino no convertir los desafíos en carga,
significa encontrarse con cada hecho sin el peso del anterior. Y en esa ligereza, la mente deja de distorsionar y comienza por fin a ver, a estar atenta y ser consciente. ¿Sabes? La atención es todo lo que tenemos. Es decir, la atención es todo lo que somos capaces de aportar. Lo demás está fuera de nuestro control. Lo que tenemos que exigirnos es atención. No solo tenemos que prestar atención, sino también pagar con nuestra atención. Creo que fue Meister Eckhart, si recuerdo bien, que dijo, lo que recibimos en contemplación, lo entregamos en amor. Qué bellas palabras. Hay enseñanzas que no buscan añadir contenido a la mente, sino cambiar la cualidad con la que miramos. No esperes ahora que te proponga una técnica. Será más bien una mutación silenciosa para pasar de la concentración tan celebrada a la atención tan rara. A primera vista, la concentración parece una virtud incuestionable, por supuesto. Es disciplina, foco, rendimiento. Una mente que se concentra se estrecha voluntariamente, elige un punto y excluye todo lo demás. Levanta muros, para así decir. Y en ese gesto hay una cierta violencia, una resistencia constante contra aquello que irrumpe. La concentración es una forma de contradicción. Para sostenerse necesita negar el resto del mundo. Es eficaz, sí, pero al precio de fragmentar la experiencia. Sin duda, es una práctica inevitable en el camino espiritual, como ya sabes, pero es apenas una herramienta para acceder al siguiente escalón. La atención, esta no elige, no se contrae, se abre, no construye barreras, sino que permite el paso. Es un estado de conciencia en el que todo está incluido sin esfuerzo. No hay centro rígido. Es como si la mente dejara de ser un guardia que controla entradas y salidas y se volviera un espacio donde las cosas simplemente aparecen. Pero aquí surge el matiz decisivo. Ser consciente no es solo percibir, es percibir sin interferencia. Uno puede notar el tamaño de una sala, sus dimensiones, su desproporción, los colores de la gente, de sus ropas, el rumor de lo que ocurre afuera, etc. Eso es sensibilidad, por supuesto. Sin embargo, en el instante en que aparece el juicio, como no me gusta ese color, ay, qué simpático, esa persona me incomoda, algo en ese momento se detiene. La conciencia, que era movimiento, se congela en una preferencia. El flujo se rompe y la mente vuelve a su hábito, a elegir, a separar, a defender, a priorizar. La propuesta es sencilla: observar sin elegir. No suprimir el juicio, eso sería otra forma de concentración, sino verlo aparecer sin seguirlo. Dejar que la experiencia sea completa, sin editarla. En ese estado, la mente no se vuelve pasiva, al contrario, se vuelve extraordinariamente viva. Aprende sin esfuerzo porque no está ocupada defendiendo
una posición, no está condicionada. Hay una inteligencia en esta forma de mirar. No es la inteligencia que acumula datos o resuelve problemas, sino la que comprende directamente. Cuando no hay elección, no hay distorsión. Y cuando no hay distorsión, lo que es se revela con una claridad que no necesita interpretación. Quizá por eso la atención tiene algo de libertad. No depende de condiciones ideales. No exige silencio absoluto ni aislamiento. Puede ocurrir en medio del ruido, en la imperfección de una sala fea, en la diversidad de colores y rostros. No selecciona lo agradable para quedarse allí. Lo incluye todo. En esa inclusión, paradójicamente, hay una ligereza que la concentración nunca alcanza. Las enseñanzas de yoga, leídas desde un trasfondo espiritual, por supuesto, no están en contra del enfoque, sino de la rigidez. No critican la capacidad de dirigir la mente, sino la identificación con ese gesto como única forma de estar presentes. No invitan a descubrir otra dimensión, una presencia sin esfuerzo, una vigilancia sin tensión, una lucidez sin conflicto. En tiempos donde se nos pide constantemente que tendamos mejor, que nos concentremos más, que filtremos más, que optimicemos más, esta filosofía de vida apunta en dirección contraria. No más control, sino más apertura. No más exclusión, sino más totalidad. Sin duda, ahí se encuentra la verdad más sutil, que la mente aprende más cuando deja de intentar aprender, que ve más cuando deja de elegir, que comprende más cuando no se interpone entre lo que ocurre y el hecho de que ocurre. En esa atención sin centro, sin preferencia, hay una forma de inteligencia que no pertenece al esfuerzo en el sentido agotador, sino a la claridad. Y por eso no hace falta perseguirla. Esa claridad no se conquista ni se acumula, no se compra ni se vende. Aparece cuando uno deja de estorbar. Es como abrir una ventana en lugar de esforzarse en fabricar el viento. ¿Me entiendes? De pronto, sin dramatismo, todo encaja con una sencillez preciosa. Y en esa ligereza, donde nada se fuerza y nada se retiene, la vida deja de ser un problema que resolver y empieza a revelarse como algo que simplemente está ahí, pura, honesta, directa, infinitamente bella, para que tú la disfrutes en cada momento. Muchas gracias por la atención. Próximamente nos volvemos a oír en la voz del yogi.